Educación en Costa Rica. En este video vamos a observar lo que es el sistema educativo, la historia del sistema educativo, la situación actual, las características del sistema educativo, las ventajas y desventajas de estudiar en Costa Rica y cuáles son las diferencias de estudiar entre México y Costa Rica. El artículo 78 de la Constitución de Costa Rica dice que la educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la nación. El sistema educativo es reconocido como uno de los mejores de América, siendo Costa Rica el poseedor de uno de los índices de alfabetización, cobertura educativa y gasto público en educación más altos de América Latina y los mejores de Centroamérica. Igualmente, en el país existe desde el siglo XX un sólido sistema de educación superior pública que se consolida como uno de los mejores de Latinoamérica y el más desarrollado de América Central. La historia. Desde tiempos de la colonia, la educación en Costa Rica consistía más que todo en aspectos religiosos y políticos. Sin embargo, las ideas del Renacimiento, la Ilustración, el positivismo y la Revolución Francesa cambiarían el rumbo de la educación costarricense. El primer maestro en la historia de la educación costarricense fue el padre Diego Aguilar, quien dirigió la primera escuela elemental y trabajó en ella durante más de 40 años. La corona española ordenó en el siglo XVII la creación de escuelas en cada provincia de la entonces República Centroamericana para la alfabetización de los hijos de los colonos, la lengua española y la doctrina cristiana. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la educación se limitaba a enseñar lo más básico y no existía, por lo tanto, la secundaria ni la universidad. El doctor Florencio del Castillo, representante de Costa Rica en las Cortes de Cádiz, jugó un papel primordial en la educación costarricense, ya que uno de sus logros fue que se crearan escuelas que enseñaran a leer, escribir y contar a los niños indígenas en las zonas colonizadas. Como consecuencia del logro del Castillo, se creó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1814, impartiéndose cátedras de filosofía, sagrados cánones, teología moral y otras. Así fue como el sistema educativo costarricense se mantiene evolucionando constantemente a lo largo de los siglos XIX y XX con sucesivas reformas. El derecho a la educación para las mujeres en un sistema educativo enfocado a los varones, la Declaración en 1844 de que la educación es un derecho de los costarricenses y el Estado lo garantiza en todos los conceptos por medio de disposiciones legales, o la creación de la Secretaría de Instrucción Pública en 1869, que fue el primer ente regulador educativo del país. Actualmente, la educación en Costa Rica generalmente está entre las mejores de América. La Universidad de Costa Rica es la principal casa de enseñanza superior de toda América Central y el Caribe, ubicada en la 18ª posición iberoamericana. Además, en las pruebas estandarizadas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, Costa Rica está en la tercera posición del subcontinente únicamente tras Chile y Uruguay. El sistema educativo costarricense ha sido múltiples veces reconocido como uno de los mejores en la región. Según el Índice de Competitividad Global, la educación TICA se encuentra entre las más destacadas del área, con notables fortalezas en la calidad educativa terciaria. Posee de las mejores tasas de matriculación en la región, por lo que al menos un 90% de su población ha completado la educación general básica y entre un 30 o 40% ha ingresado a la educación diversificada y obtenido un bachillerato medio.
Características. La educación en Costa Rica se divide en 4 niveles: en preescolar, primaria, secundaria y superior. En el país existe la educación general básica, que es el ciclo instructivo obligatorio y gratuito, compuesto por 6 años de primaria y 5 años de secundaria. La educación inicial o preescolar es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de 6 años de edad con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas y educativas y afectivas, lo que permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. La educación básica La educación general básica, o por sus siglas EGB, abarca la educación primaria y la mitad de la educación secundaria. Desde los 6 años y 3 meses se inicia esta etapa y se extiende por 6 años en las escuelas para seguir durante otros 3 años en la educación secundaria. La educación básica podemos encontrar como primaria, secundaria y diversificada. En primaria, los niños, una vez finalizada la etapa de educación inicial o preescolar, continúan en la primaria por un periodo de 6 años. En caso de que nos reprueben en ningún año, salen de la escuela a una edad entre los 12 y 13 años. En secundaria, inicia en promedio a los 12 o 13 años si el estudiante no reprueba ningún año en primaria. Al terminar la educación secundaria, se pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. La educación diversificada, los últimos 2 o 3 años de secundaria y el Estado costarricense ya no lo considera obligatorio, pero sí gratuito. Inicia normalmente a los 16 años de edad si el estudiante no ha aprobado ningún nivel y consiste en la preparación integral para rendir las pruebas de bachillerato, un requisito académico para acceder a la educación superior. La educación universitaria. El primer título universitario se llama bachillerato, igual que el título con el que se gradúa el colegio. Esto crea confusión, por lo que la gente debe especificar si se está refiriendo al título de colegio o al de la universidad. Después del bachillerato universitario, el estudiante puede optar por una licenciatura, que corresponde a 3 semestres, incluyendo una tesis. Existen 5 universidades públicas: el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Técnica Nacional, la Universidad Estatal a Distancia. La educación superior se divide en niveles: pregrado, grado y posgrado. El Ministerio de Educación Pública es el encargado de supervisar, regular y modificar el sistema educativo. La cobertura educativa es alta. La educación primaria es totalmente universal, mientras que la secundaria abarca más del 70%. El sistema de calificación. El Ministerio de Educación Pública califica en una escala del 1 al 100. De igual manera, el sistema de evaluación varía dependiendo de la institución, si es pública o privada. Las ventajas de estudiar en Costa Rica son la calidad con reconocimiento mundial, la multiculturalidad, la conciencia ecoambiental, la oferta académica variada. Las desventajas pueden ser la baja cobertura en educación preescolar, lo cual sugiere revisar las prioridades en cuanto a la asignación de gasto público con el fin de aprovechar los potenciales beneficios de la educación en la primera infancia. Las pruebas PISA, usadas como un indicador aproximado de calidad, continúan mostrando debilidades en todas las áreas evaluadas. Persisten algunas dificultades en el acceso a la información. Bases de datos no centralizados al interior del Ministerio de Educación Pública e inconsistencias metodológicas por cambios de definiciones en el tiempo que dificultan la comparación de los datos y análisis de tendencias. Los salarios
constituyen el principal renglón de gasto con una tendencia creciente a nivel per cápita. La falta de información, el presupuesto del Ministerio Escolar Público carece de estructuras programáticas, la información sobre gastos elaborados y existen oportunidades de mejora en aspectos que deben aprovecharse. Las diferencias de la educación entre México y Costa Rica son: mientras que en Costa Rica solo el 4% de la población es analfabeta, es decir, que no sabe leer ni escribir, en México el 7%. No obstante, el promedio de años de escolaridad de la población adulta costarricense es de 6 y el de los mexicanos es de 7.2. En México, solo 3.4% de los niños no acuden a la escuela y en Costa Rica el porcentaje sube a 4.95. Y mientras que acá una tercera parte de los niños acuden a escuelas privadas, allá es la mitad. En Costa Rica, el 6.3 del total del Producto Interno Bruto se destina a la educación y en México es el 5.1. La infraestructura educativa. El gobierno invirtió 247.647 millones en infraestructura educativa en los últimos 4 años. Se realizan 582 obras entre obras nuevas, remodelaciones, mantenimiento mayor e intervenciones menores en beneficio de 220.000 estudiantes en todo el país. Quedan 47 proyectos en ejecución y 39 trabajos en etapa de adjudicación. Además, con el fin de agilizar los procesos constructivos, se logra que la proveeduría institucional contrate obras de alta cuantía por medio de SICOP. Otras acciones importantes fueron la elaboración de una lista de empresas precalificadas y la creación del Departamento de Mantenimiento, que una vez adjudique presupuesto permitirá disminuir riesgo de deterioro de la infraestructura educativa. Bueno, gracias a todo lo anterior, podemos visualizar que los estudiantes de México y Costa Rica figuran por encima de la media regional en las 7 pruebas de una evaluación latinoamericana que organizó la UNESCO en el año 2013. El informe también evalúa el impacto de los ordenadores en las aulas. Casi todos los países han iniciado en los últimos años programas para repartir en forma gratuita portátiles a los alumnos de escuelas primarias y secundarias, pero la UNESCO advierte que el uso del computador dentro del ámbito escolar tiende a relacionarse negativamente con el aprendizaje, si bien se aprecian algunas excepciones dependientes del contexto y frecuencia de su uso.